Muy bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso ETL aplicado en la herramienta Talent Open Studio. Hoy veremos variables de contexto desde el repositorio. Soy Lenin González, el G para los amigos. Hoy repasaremos conceptos, luego veremos una buena práctica de la vida real y inmediatamente pasaremos al ejercicio práctico. Como es habitual, terminaremos con un set de preguntas. Recordar que en la clase anterior vimos que Java es un lenguaje de programación orientado a objeto y tiene una serie de características fundamentales, entre ellas reutilización. De hecho, va a ser lo que veremos hoy en vivo. Y además nos permite definir variables como cualquier lenguaje de programación, pero la novedad es que las variables tienen un nivel de privacidad, incluso las clases. Entre ellas encontramos la privacidad private, que serían aquellas variables, comillas, locales, esas que podemos usar en un componente, pero que no podemos reutilizar en otro componente. Y hay veces que justamente necesitamos usar una variable dentro de todo nuestro proceso y ahí aparece el nivel de privacidad y la palabra reservada public, que es justamente lo que viene a ofrecer una variable de contexto. Podemos considerar entonces que una variable contexto es una variable global. Por debajo diremos que tiene la privacidad public y la podemos usar en cualquier parte de nuestro job. Podemos utilizarla y también modificarla. Y en la clase anterior vimos que la podemos declarar a través de nuestro job, pero en esta sesión veremos cómo declararla dentro de un repositorio y la utilidad que eso nos promete. Adicionalmente, repasar que las variables pueden ser de tipo primitivo, boolean, entero, punto flotante, etcétera, dependiendo de la precisión, o pueden ser clases. En este caso, los textos, las cadenas de carácter string son clases. Y dentro de la idea de repositorio es seguir un paradigma justamente de reutilización. Y no solo eso, nos va a facilitar la detección de dependencia, lo cual lo encuentro genial, el linaje. En parte viene heredado de los fundamentos de Java. De hecho, antiguamente se hablaba del paradigma Wora. No es un garabato, no sea mal pensado, sino que tiene que ver con la frase write once and run anywhere. O sea, escríbalo una vez y córralo donde usted quiera. Por ahí también pasa eso en Talent desde el punto de vista del repositorio, lo que está en el menú lateral izquierdo. Defínalo una vez y ocúpale donde usted quiera. Entonces, si yo declaro mis variables de contexto, que yo sé que las voy a utilizar y definir en distintos tipos de job las mismas variables, las defino una vez y las utilizo en cualquier job que yo estime conveniente. Así que de ahí la ventaja de trabajar con el repositorio. Pero no solo eso. Supongamos que yo el día de mañana por accidente quiero borrar nuestra variable de contexto. Talent me va a decir, cuidado que estas variables son utilizadas en job 1, job 2 y job n. Es decir, nos da las dependencias, el linaje y nos da un warning de cuidado si las va a borrar, lo cual es genial. Y esas capacidades no las ofrece al crearlas solo en un job. Sí las ofrece al trabajar en modo repositorio. Ahora, consejo sabio, como buena práctica. En la medida que usted, si es que está partiendo con su equipo en la empresa, va a ir trabajando, le recomendamos llegar a acuerdos, definir estándares. Eso, bajo el libro guía que nosotros sugerimos al inicio de este programa, se debiese llevar o consensuar en un artefacto, el cual nosotros llamamos diseño de procesos ETL, ELT o pipeline, como usted quiera. Y ahí lo que buscamos justamente es definir desde la nomenclatura, cómo vamos a manejar los logs, etcétera, manejo de archivos, dónde vamos, carpetas, etcétera. Eso te recomendamos plasmarlo en un documento. Acá yo te dejo un ejemplo real. No tiene todo el contenido, pero puedes ver un índice de qué cosas pudieses definir si estás trabajando en Talent e incluso en otras herramientas. ¿Qué hemos visto nosotros en la práctica? A nuestros clientes les ha ayudado primero a acelerar el onboarding. Cuando llegan nuevos desarrolladores y tienen una pauta a seguir, es mucho mejor. Disminuye errores de diseño y de desarrollo per se. Al tener buenas prácticas implícitas, nos vamos a ahorrar hartos dolores de cabeza. Y por si fuera poco, facilita las auditorías, porque tenemos un estilo estandarizado, con altos estándares de desarrollo,
pero además pasa que más temprano que tarde un compañero se va de vacaciones o a ti, querido bandido, se te olvida algo que hiciste hace mucho tiempo. Al seguir un estándar, creo que es mucho más fácil poder revisar esos desarrollos. De hecho, vamos a ir un paso más allá y te comparto acá un ejemplo de cómo definiríamos las variables de contexto. Entonces, planteamos un párrafo que le dé una introducción a nuestra audiencia y luego vamos definiendo variable por variable las que son reutilizables, por cierto, y qué es lo que se espera de ella y una buena descripción del mismo. Así que te recomendamos esa best practice, ojalá que te sirva. Y antes de pasar al ejercicio práctico, ya estamos en la clase quinta, así que creo que viene bien un meme para relajarnos y partir ahora sí que sí con la parte práctica. Vamos a crear nuestro job número 5 siguiendo las buenas prácticas de descripción, propósito y nombre. Y vamos a poner en acción una de las ventajas que nos ofrece Talent, la reutilización visual. Me voy al job anterior, control A, control C y puedo pegar literal el contenido del job anterior. Vamos a hacer unas pequeñas mejoras como indicar qué vamos a hacer en esta mentoría, en esta nota, para que quede distinto. Y luego vamos a modificar las variables locales. Entonces, vamos al primer componente y vamos a comentar todo este código con un slash asterisco y cerramos al inverse, asterisco slash. Y vamos a reutilizar la variable con su mensaje e incluso la vamos a modificar, pero necesitamos que ahora sea una variable de contexto. Entonces, no vamos a declararla a nuestro job, sino que vamos a ir al repositorio, clic derecho, crear contexto y seguimos las buenas prácticas. Le hemos asignado el nombre contexto global. Crearemos tres variables, dos de string, saludo y despedida, y entero como edad. Asignamos el tipo de dato entero y ya tenemos un tipo de dato primitivo y dos variables con la clase string. Finalizamos y aquí viene la genialidad de Talent. Lo defino una vez, lo ocupo donde yo estime conveniente. Estando en el job, en la pestaña Context, le damos clic a este icono y nos va a decir cuáles son todas las variables que yo quiero reutilizar. En este caso las voy a seleccionar todas y listo. Me ahorro tiempo de desarrollo. Ahora, para poder usar una variable de contexto dentro de un componente y que por lo tanto sea una variable global, necesito agregar acá, primero ya no la tengo que declarar, ya está declarada, la palabra reservada context. Entonces colocaremos context.saludo, que es la primera que declaré, y ahí ya le estamos asignando un valor. Y luego, acá mismo, vamos a modificar dicho valor para que se vea su aplicación. Entonces, ojo, context.saludo, si no les va a generar un error. Y para que se note más, vamos a, bueno, la variable viene con un valor por defecto, lo cambiamos acá y luego este valor lo vamos a cambiar en el de Java siguiente. Para que se note que es una variable global. Entonces tenemos el saludo, vamos a declarar nuestra variable edad, la cual vamos a imprimir por pantalla. En realidad no la vamos a declarar, sino que la vamos a pasar a variable de contexto, context. Recuerda que siempre se agregan al final, edad, y aquí me quedó duplicado esto, lo arreglamos y aprovechamos de imprimir. Recuerda que tiene que ir la palabra context, si no te va a dar un error. Context. Y aquí cambio edad. Entonces tenemos nuestro mensaje con nuestra primera versión de la variable de contexto, nuestra edad, y ahora vamos a modificar en otro componente. Agregaríamos entonces que el saludo ahora va a ser Data Rockers y la despedida vamos a dejar solo una, context.despedida, y diremos adiós Data Rockers. Podemos ir un poco más lejos y pudiésemos agregar un if. Recuerda que esto sigue siendo código Java. Por ejemplo, podemos decir que si la variable context.edad es mayor a 18 años en Chile, esto sería una persona mayor de edad. Entonces podemos indicar un mensaje que diga acá mayor de edad.
mayor de edad. Y si no, podemos colocar un else y colocamos menor de edad. Como tenemos una sentencia por el if y una por el else, no es necesario agregar llaves. Entonces tenemos nuestro saludo, no hemos imprimido nuestra despedida, así que vamos a agregarlo inmediatamente y aquí editamos esto por despedida. Ejecutamos y tenemos este mensaje por defecto es puesto que no le asignamos ningún valor por defecto. Entonces no sabe a priori qué hacer con la edad, pero no nos importa porque luego nosotros la modificamos en nuestro código. Ahora sí que sí, tenemos entonces, perdón, en el log tenemos que saludamos, hola mundo, 30, modificamos nuevamente nuestra variable global, además entró al if porque 30 es mayor que 18 y finalmente nos despedimos. Recuerda siempre que tú puedes ver el código, te vas, por ejemplo, el componente, te vas a la pestaña Code y vas a encontrar qué es lo que hizo. O sea, el componente te lleva a 1. Y vas a encontrar las palabras reservadas de privacidad que mencioné en la parte teórica. De hecho, si vas más lejos y te vas al inicio, vas a encontrar todas las dependencias que asignó Talent para correr tu job. Interesante. Y para ir un poquito más lejos, por ejemplo, si yo quisiera crear un nuevo job, ¿cierto? Vamos a poner cualquier cosa. Fíjese que si yo hago la asignación de variables de contexto, mismo procedimiento, y ahora voy a guardar, se me ocurre eliminar, aparece el concepto de linaje. Mira qué bonito. Delete y nos va a decir, oiga, cuidado, que estos objetos referencian a sus variables de contexto definidas. Genial, ¿no es cierto? Ok, eso por hoy. Vamos a las preguntas. Como es habitual, te comparto una serie de preguntas las cuales puedes compartir en los comentarios y así vamos haciendo comunidad en español. Y desde ya comentarte que este contenido está siendo apoyado por la empresa Litus, así que te invito a que sigas a Litus en las redes sociales, en su canal de YouTube o donde tú estimes conveniente, porque nos motiva a seguir desarrollando este tipo de contenido. Se vienen más cursos, así que te agradecemos desde ya tu apoyo. Nos vemos en un próximo video.